2023, enero 4, miércoles de Navidad, ciclo A. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». Ellos le contestaron: «¿Dónde vives, Rabí?». Rabí significa maestro. Él les dijo: «Vengan a ver». Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y fijando en él la mirada, le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas», que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. ¿Qué significó ser apóstol? Ser apóstol viene del griego posteo, que quiere decir enviar. De ahí el concepto de servicio postal. Pero, ¿por qué enviados? Pues por cercanos. Es decir, tú ves que el convivir, como dice San Juan, con la palabra de vida, la palabra de la verdad en persona significa un constante intercambio. Tú ves que Jesús da a conocer a su Padre, se da a conocer a sí mismo, por sus palabras y obras. Pero quienes estuvieron cerca de él, no solamente convivieron con un maestro cualquiera, convivieron con el autor de todo, con la verdad encarnada, y además de descubrirlo a él y todo lo que él tenía que decir o tenía que explicar acerca de lo que había creado, porque tú ves que uno nace en este mundo y naces como arrojado a la existencia, sin que nadie te explique nada. Es un poco absurdo el reclamo que algunos jóvenes llenos de capricho y soberbia y llenos de inmadurez hacen: «Yo no pedí nacer». Pero en parte hay algo de razón al respecto, porque aquí estamos tú y yo. Y ahora tenemos una cierta explicación, pero antes de que el Verbo se encarnara y nos explicara con un lenguaje que pudiéramos entender, la verdad es que no sabíamos nada. Y hoy, cuando hay tanta gente ignorante de su fe, o de plano sin fe, pues volvemos al punto en donde el gran silencio se presenta. Oiga usted, y si hubiésemos sido animales, pues todo bien. Los animales no se preocupan más que de existir y seguir sus instintos sin comprender por qué los siguen. Pero a nosotros está clavada la constante pregunta de los niños: ¿y por qué? No nos podemos estar en paz, no nos satisface simplemente existir. Así que este señor que sembró también esa pregunta en nosotros tenía mucho que explicar. Y mira que sí explicó. Pues ahí tienes a los apóstoles intentando entender por qué este hombre es el Mesías y sale por la tangente. ¿Y qué tangente? Pienso que ninguno de los apóstoles esperó del Mesías, en vez de una explicación que lo acreditara a él como tal, una explicación que exponía quiénes eran ellos. Probablemente esta pregunta no estaba en la mente de los apóstoles, que si bien no eran animales, sí eran personas muy sencillas. No eran estudiosos de la ley ni personas que se complicaran mucho la vida. Que hay gente tan sencilla que aunque la pregunta está clavada en su humanidad, pues no aciertan a contestarla y mejor simplemente viven lo mejor que pueden. Pues esos eran los apóstoles, a un esfuerzo de respuesta tal vez abandonado y a una idea de conformarse con la vida sencilla que Dios les había dado. Ahí están los apóstoles recibiendo la respuesta a una pregunta que ya habían abandonado, como ya hemos dicho, pero que definitivamente les hacía muy satisfactorio ver respondida. Así, en esta cercanía, en esta serie de explicaciones, los apóstoles se convirtieron en testigos de primera mano del misterio, tanto de Cristo como del propio misterio personal y el de la humanidad completa. Quien tiene el poder de conocer a profundidad estos misterios tiene cierto poder y autoridad, pero ante Dios tiene una grave responsabilidad de servicio. Todas estas lecciones iban a ser impartidas por Jesucristo a los apóstoles de la manera más clara y más apasionante, mediante un ejemplo extraordinario brindado por la vida del Maestro. Este es Dios mismo en carne, hablando por vez primera a su pueblo. Escúchenlo.